Increíble. Los que crecieron en los años 90 seguramente recuerdan Armageddon, una película de ciencia ficción de 1998 que narra el intento de un equipo de perforadores petroleros, los cuales fueron enviados al espacio por la NASA, esto para detener un asteroide que se dirigía hacia la Tierra. La película de Michael Bay, esto con un guión de JJ Abrams, muestra cómo un equipo capitaneado por Bruce Willis logra destruir el asteroide con ayuda de una bomba nuclear. Desde su estreno se pensó que la idea de usar un arma nuclear para evitar el impacto de un meteoro era completamente una locura. Pero ahora, gracias a la ciencia, sabemos qué tan fuera de la realidad es la trama de Armageddon. Aunque no lo creas, la idea detrás de Armageddon es real. Sí existe la posibilidad de que un meteoro similar al que terminó con los dinosaurios vuelva a golpear la Tierra. Incluso, una de las tareas actuales de la astronomía es monitorear cuál cuerpo celeste tiene la posibilidad de dirigirse a nuestro planeta y ser potencialmente peligroso. De hecho, actualmente se han identificado 2 asteroides que son potencialmente peligrosos para la raza humana. Según Paul Chodas, director del Centro de Objetos Cercanos a la Tierra, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el asteroide 2021 TJ15 y el asteroide 2004 UE pasarán a una distancia cercana a nuestro planeta, aunque de momento sin peligro potencial de impactarnos. Justo por eso, buscar formas de evitar el impacto de un asteroide es algo que debe estudiarse. El mismo CNEOS desarrolla una simulación del impacto de un gran asteroide cada 2 años, buscando formas de detener el impacto con la tecnología existente. Justo en este 2021, tocó volver a realizar la simulación, usando computadoras y algoritmos que podían predecir el impacto de un asteroide de gran tamaño. De acuerdo con la simulación, el asteroide ficticio se detecta solo 6 meses antes de impactar a la Tierra. Según los expertos, fue tiempo suficiente como para formular una estrategia para enfrentar el catástrofe, por lo que los expertos de la NASA se centraron principalmente en descubrir si los fragmentos resultados del impacto serían un problema para la Tierra. La propia NASA indicó que idealmente tendríamos algunos años o incluso décadas para desarrollar una respuesta adecuada a un asteroide realmente peligroso. En otros años demostraron que con suficiente tiempo para afrontar una crisis similar, se podría usar la influencia gravitacional de una nave espacial voluminosa para empujar suavemente un asteroide, esto fuera de su trayectoria con destino a la Tierra. También se podría usar una técnica conocida como bombardeo cinético, es decir, proyectiles no explosivos para cambiar la trayectoria de un objeto celeste. Ahora bien, este año también se produjo una técnica que recuerda mucho a la trama de Armageddon. Se decidió simular una misión que, al igual que la película de 1998, usaría un dispositivo nuclear para destruir en miles de pedazos el asteroide. Tú te preguntas, ¿se logró? La estrategia conocida como disrupción ya había probado ser útil y efectiva si se desarrollaba con décadas de anticipación, debido a que con el paso de los años, los fragmentos resultantes de la explosión seguirían sus propios viajes orbitales y ya no amenazarían a la Tierra. Este año se decidió probar si era igualmente eficaz con tan solo 6 meses de preparación. La investigación completa se publicó en la revista científica Acta Astronautica, donde se muestra que sí era eficaz a contrarreloj. Esta es una muy buena noticia, ya que sugiere que tenemos una oportunidad de luchar contra los asteroides, los cuales aparecen repentinamente e inesperadamente en nuestro radar. He aquí la pregunta, ¿Armageddon tenía razón? Según Patrick King, gracias a la data que obtuvo de Speral
Incluso se podría lograr reducir mucho la escala del desastre si se lanza una bomba nuclear contra el objeto, eso a tan solo 2 semanas antes del impacto. Si bien todavía no estamos preparados para la bomba nuclear ni ningún asteroide, ya estamos dando los primeros pasos necesarios para montar una línea de defensa planetaria y así poder triunfar donde fallaron los dinosaurios. Por tanto, el experimento del CNEOS no hace pensar que Michel Bay, así como también JJ Abrams, no estaban tan equivocados con el argumento de Armageddon. Pues ahí lo tienen. Increíble. ¿Es posible evitar el choque de un asteroide como en Armageddon? Evitar que un asteroide golpee la Tierra con ayuda de una bomba nuclear parecía ridículo, pero un reciente estudio dice que es plausible. ¿Qué piensas al respecto? No te olvides de dejarnos tu comentario, regalarnos un like y suscribirte para mantenerte informado de estos hechos y muchos más alrededor del mundo. Muchas gracias. Hasta luego.